la noticia política y judicial también vincula al expresidente Martín Vizcarra, porque ayer se filtró documentos de la policía, un informe de la Policía Nacional del Perú que advertía lo siguiente. Advertía, según la policía, este informe que se filtró, que había un posible escenario de fuga del expresidente Martín Vizcarra. Incluso planteaba dos escenarios, que el expresidente salga por alguna de las fronteras del país hacia, decía el informe, Bolivia o Brasil, o incluso entiendo que se puede asilar en alguna embajada. Evidentemente, el expresidente Martín Vizcarra ha utilizado sus cuentas de redes sociales para responder. ¿Qué es lo que dijo Martín Vizcarra? Vamos a ver justamente el tuit donde el expresidente rechaza, ahí está, ¿no? Rechazo enérgicamente. Él habla del montaje psicosocial, de una imaginaria fuga del país o pedido de asilo. Los medios al servicio de la mafia, dice, recogen una noticia falsa para crear una cortina de humo. No habla de psicosocial, habla de que esto es una cortina de humo y así desviar la atención de los graves problemas que aquejan al país. Pero ojo, ojo, este es un informe de la policía al que tuvo acceso ATV. Entonces, a ver, no es que los medios armen un psicosocial, la policía ha emitido este escenario, pero para tratar de entender cuánto de realidad hay en lo que considera la policía del país sobre el futuro de Martín Vizcarra, que entendemos está ya en la recta final en su propio proceso judicial, donde, ojo, el Ministerio Público lo acusa de haber recibido coimas de empresas constructoras cuando era gobernador regional de Moquegua y enfrente, entiendo, una sentencia que podría ir hasta los 14 años o más. Ese es el escenario judicial que hay en este momento. Pero para hablar de este tema estamos con su abogado, con el doctor Erwin Sichak, quien le agradezco por acompañarnos esta noche. Doctor, ¿cómo está? Gracias, Omar. Muy buenas noches. En principio, doctor, quiero ir sobre esta palabra que entiendo usted también digamos, calificado y lo que también ha dicho el propio expresidente Vizcarra, psicosocial. Para el expresidente este informe de la policía, insisto, es un psicosocial. ¿Por qué dicen que es un psicosocial? Más allá de esta referencia que ha hecho el expresidente Martín Vizcarra a estos informes de la Policía Nacional del Perú, y aun cuando a mi persona no le gusta pronunciarse sobre cuestionamientos políticos o cuestiones partidarias, lo que te puedo decir es que cada vez le dan más razones al señor Martín Vizcarra para evidenciar la persecución política que existe en su contra. Cada vez existen más elementos objetivos de una clara conducta orientada a evitar su participación en las elecciones generales del año 2026 y se podría decir excluirlo de todo el panorama político. Solo como comentario, es decir, para usted este informe de la policía que se ha filtrado a los medios de comunicación donde se plantea un escenario de fuga del expresidente Martín Vizcarra es parte de una persecución política. ¿Por qué? ¿Una persecución política de la policía, del gobierno de Boluarte? De varios sectores que evidentemente son opositores al señor Martín Vizcarra, que se sintieron atacados cuando él ejerció el cargo de presidente de la República. Pero más allá de toda esta situación, ¿por qué es un psicosocial? Porque esto no es algo novedoso. Esto había ocurrido ya en el año 2024, ocurrió en el año 2021 y siempre ha sido el mismo discurso. El peligro de fuga y de poder asilarse bien en Bolivia o bien en Brasil, como en este caso. Pero ya el expresidente Martín Vizcarra, incluso con su anterior defensa técnica, en el año 2021, Omar, para evitar cualquier tipo de habladuría, para evitar cualquier tipo de suspicacia, el 16 de marzo del año 2021 envió una carta al embajador de Bolivia acá en Perú diciendo que no va a utilizar ningún tipo de mecanismo orientado a solicitar asilo. Y le decía de manera expresa que no lo iba a solicitar. Fue recibido el 16 de marzo del año 2021. De igual manera, en el año 2024, dirigió una carta a la Embajada de Brasil, el 11 de marzo de 2024, en el mismo sentido. Esto, nuevamente, no quiero entrar en cuestionamientos políticos o hacer calificaciones políticas, pero lo que te puedo señalar es que no tiene ningún asidero jurídico. Ya el señor Martín Vizcarra ha expresado su rechazo
a cualquier solicitud de asilo frente a las propias embajadas de Bolivia y de Brasil. Pero eso es interesante. Y está documentado. Pero eso es interesante. Pero ¿por qué ya en el pasado el expresidente Martín Vizcarra ha tenido que salir a poner el parche y decir, oigan, por si acaso no quiero ningún asilo en Bolivia, porque es amigo del presidente, actualmente el presidente boliviano? No es amigo, entiendo, por supuesto que no es cercano, amigo. ¿no? Tampoco Sabemos es cercano. Lo del helicóptero y lo de Pero lo eso de no, Moquegua. eso no lo hacen amigos Pero ni bueno, cercanos. ¿por qué poner el parche tanto en Bolivia como en Brasil? Y ahora justo en este nuevo informe de la policía se menciona esos dos países, ¿Sabes tanto por Bolivia qué? como Brasil. ¿Sabes por qué, Omar? Porque cuando intentaron solicitar la prisión preventiva contra el señor Martín Vizcarra, fue el mismo discurso supuestamente de peligro de fuga. Lo cual la misma magistrada que dictó la comparecencia con restricciones dijo que no, que para ella podría existir un peligro de fuga, pero que eso era razonablemente evitado conforme así ha sucedido hasta el momento. El señor Martín Vizcarra ha respetado escrupulosamente todas las reglas de conducta que le fueron establecidas en su oportunidad. Es decir, solo para que quede claro ese punto, es decir, el expresidente Martín Vizcarra, tanto en el 2021, ¿verdad? Y 2024, le envía sendas cartas a la Embajada de Bolivia y a la Embajada de Brasil diciendo que él no va a solicitar ningún pedido de asilo porque, ojo, porque fue el fiscal Germán Juárez, entiendo, quien planteaba esta hipótesis en su momento cuando pidió la prisión preventiva. ¿Es así? Correcto, y no solo el señor Germán Juárez, sino que además también eran asusados por ciertos medios de comunicación. Por ejemplo, te voy a compartir luego esta carta del 11 de marzo, en la que señala el domingo 25 de febrero de 2024, un periodista, no quiero citártelo porque no quiero que se sientan como que es una cuestión personal, comunicó en señal abierta que según sus fuentes de la Fiscalía, mi persona habría realizado visitas a su embajada, supuestamente con la finalidad de buscar asilo para el expresidente. Y le dice, más allá de que todo esto fue falso, le dice, yo no voy a utilizar la figura o el instituto del asilo, por mi caso, porque no lo necesito. Pero más allá de los periodistas, insisto acá que a veces nos puede gustar, ¿no? Su trabajo depende de quién sea el investigado en su momento. Pero usted menciona que esto es un psicosocial armado y que acá hay una persecución política. Yo quiero ser muy preciso en esto. ¿Quién? ¿La persecución política es de quién? ¿De un partido en específico? ¿Es de este gobierno, del gobierno de Boluarte? Yo no creo que sea de un partido. ¿De quién es? Te reitero, yo como abogado suelo evitar este tipo de comentarios. Sin embargo, acá, te reitero, están dando mayores razones objetivas de una persecución, no de un partido, sino de un sector que se sintió atacado en su oportunidad por el señor Martín Vizcarra. Pero acá no estamos frente a un sector, doctor Sicha, acá estamos literalmente frente a un informe de una institución, el que es la Policía Nacional del Perú. ¿Pero y cuál es su sustento, Omar? Si tú me dices un sustento objetivo en ese informe, yo lo podría dar validez, pero no hay ningún sustento objetivo más que su posibilidad, su conjetura, su especulación. Antes de ir al sustento, podemos ir, yo no quiero agotar esta parte. Entonces, la persecución política, según usted, vendría de la policía. Vendría de un sector político que se sintió atacado por el señor Martín Vizcarra. En general, un sector político que ahora está ejerciendo el gobierno. Y por eso, ya, ahí vamos precisando entonces. Entonces, es el gobierno de Dina Boluarte. No solo es el gobierno, es un sector político que no solo es el gobierno, pero que además está en el gobierno. Incluye el gobierno, incluye a Boluarte. Por supuesto. Porque, a ver, ¿quién tiene injerencia? Porque yo insisto en la policía, es de donde salió el informe. ¿Quién tiene injerencia sobre la policía? El gobierno. Y eso queda claro. La persecución política por supuesto, es del gobierno. El gobierno es parte de esta persecución política. Ahí vamos a un punto, entonces. ¿Que está para usted instrumentalizando a la policía? Por supuesto, queda claro, ¿no? Bueno, si tú lees el informe, Omar... Queda claro para usted. Si tú lees el informe, no hay ninguna razón o un elemento objetivo que permita vislumbrar ese supuesto peligro de fuga. Lo que dice, dado que vamos ahora a los argumentos, quería que deje claro eso, digamos, la acusación que usted está haciendo. Está acusando directamente a la policía, que es para ustedes un instrumento en este momento del gobierno de Dina Boluarte y otros grupos de poder que justamente sostienen este gobierno. Por supuesto. Lo dejo y es lo que usted está Esa es la posición sostenida por mi patrocinado. Lo que dice ahora el informe de la policía, ¿no? Porque plantea estos escenarios, los escenarios donde el expresidente Martín Vizcarra estaría, digamos, a portas de fugarse ante una sentencia que, según el informe de la policía, sería, digamos,
negativo al expresidente Martín Vizcarra. Y dice lo siguiente, el texto detalla justamente dos posibles escenarios que podría enfrentar Vizcarra, acusado por el presunto delito de cohecho pasivo. El primero de estos es la fuga del país, dado la gravedad de las acusaciones en su contra y el riesgo del encarcelamiento. Omar, permíteme cortarte allí. Los policías son jueces. Los policías pueden hacer un pronóstico de cuál va a ser la decisión de los magistrados. Otra razón de esta clara persecución política. Un policía no puede hacer ese análisis, porque ellos no son jueces, ni siquiera son parte procesal de este proceso penal en el que se está ventilando públicamente además, y en el que ya nosotros consideramos que se está descartando la hipótesis de la Fiscalía, porque los documentos están dando... Doctor, pero la policía, si bien los policías no son jueces ni son fiscales, entiendo, y es una de las cosas que más se le ha criticado en otros casos de fuga de Juan Silva, incluso el más reciente, el de Nadine Heredia, que terminó asilada en la Embajada de Brasil y luego terminó en Brasil. Omar. Perdón, la policía sí tiene, entiendo, la capacidad de hacer prevención. Entonces, Omar, lo que ve la policía, solo para terminar mi idea, doy contesta. La policía dice, oye, se me ha fugado la señora Nadine Heredia pidiendo asilo al Brasil. El expresidente Martín Vizcarra está a punto de recibir, digamos ya, la decisión judicial ante este grave caso de acusación de corrupción. Entonces la policía dirá, hay que tomar las previsiones Omar, del caso. pero discúlpame, no puedes comparar situaciones totalmente distintas. La señora Nadine Heredia no se ha encontrado bajo la íntegra protección y seguridad y seguimiento permanente de los miembros de seguridad del Estado. El señor Martín Vizcarra tiene miembros de seguridad del Estado en la ciudad de Lima, en total son 10, que lo siguen las 24 horas del día, que lo acompañan a todo lugar donde él va, y estas personas no le responden a él. Todos los días dan cuenta a seguridad del Estado, y seguridad del Estado depende de la Policía Nacional del Perú, y la Policía Nacional del Perú depende de este gobierno. Pero ahí, no compare situaciones distintas. Ahí, doctor, hay dos maneras de verlo, ¿no? Entiendo el punto donde usted lo dice. Dice, bueno, pero si acá el hombre está siendo seguido todo el tiempo, las 24 horas, o cuando está despierto. Pero a ver, no es que esa seguridad del Estado que acompaña al expresidente Martín Vizcarra justamente ha dado información a esta unidad de la policía y les ha dicho, oigan, en lo absoluto. ¿Tú has podido leer eso en el informe? No, le pregunto. Por supuesto que no. Le pregunto. Por supuesto si que no. no viene de la información justamente de la seguridad del que cuida Por supuesto que no viene de la información de la seguridad del Estado del señor Martín Vizcarra. Tú puedes ver ese informe y no dice nada absolutamente de ello. Porque además, quiero que recuerdes algo. Los miembros de seguridad del Estado todos los días comunican las incidencias. El señor Martín Vizcarra es un personaje público. Y además es un personaje público que es muy activo en redes sociales. Todos sus viajes él lo publica. A donde él va, él lo publica. Donde está, siempre graba un selfie, un video, lo comparte con sus seguidores. ¿Han tenido contacto, dado que se vuelve a incidir sobre estas dos embajadas en particular, Bolivia y Brasil? Ningún tipo de contacto. ¿Algún tipo de comunicación? Ningún tipo de contacto, y te lo puedo decir con total firmeza. Ninguno. Ni siquiera llamada telefónica. ¿Y el expresidente planea o planeaba salir del país? Por supuesto que no, porque además está con restricciones, Omar. Él tiene un impedimento de salida del país. Ya, ¿y usted está seguro, digamos, de la decisión que va a tomar el Poder Judicial sobre el caso? Nosotros estamos absolutamente convencidos que la decisión debe ser absolutoria. Ya. Si la decisión debe ser absolutoria, conforme nosotros creemos que va a ser conforme a derecho. Categórico, por supuesto. Por supuesto, por el caso Nadine Humala, Una sentencia que la mayor parte de juristas y de abogados ha cuestionado. Porque una cosa, Omar, es que tú puedas determinar una sentencia sobre la base de una serie de elementos que permitan afirmar un determinado comportamiento, y otra cosa es la especulación. Pero por y eso, también la rechazo. Por eso, es una sentencia que ha sido absolutamente arbitraria. Por eso le digo, yo no estoy ni a favor ni en contra aquí, ese no es el punto. Le digo, viendo lo que ha pasado con el caso Humala Heredia, usted puede decirme hoy en este programa que está totalmente convencido que la decisión que tome el Poder Judicial va a ser favorable para el expresidente Nosotros Vizcarra. queremos confiar en el sistema de justicia, Omar. Todavía confiamos en él, pese a todas las arbitrariedades que se ven, todavía confiamos. Creemos que la decisión va a ser absolutoria, pero más allá de esta situación, incluso en un supuesto negado, te reitero, el señor Martín Vizcarra ha dado su palabra y su compromiso de que él va a acatar las decisiones judiciales.
Ojo, porque si hacemos los paralelos con el caso Humala Heredia, usted bien lo dice, ¿no? Hay de todo tipo. Hay juristas que están totalmente a favor de lo que ha ocurrido con ellos y hay juristas que dicen, bueno, que sí, que ha sido arbitraria. Pero en el caso del expresidente Martín Vizcarra, donde se le acusa de haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, hay testimonios de los propios empresarios, gerentes de las empresas constructoras, además de alguien que era su mano derecha como el señor Hernández. Es decir, si uno ve ambos casos y compara, aquí la Fiscalía tiene muchos mayores argumentos que en el caso Por Humala Heredia. supuesto que no. Mira, primero quiero señalarte lo siguiente. En el caso del señor Ollanta, si tú escuchas o lees a los abogados que no ejercen labor partidaria, que no son afines a ciertos partidos políticos, casi por unanimidad están en contra de esta sentencia. Te reitero, los abogados somos técnicos, nosotros interpretamos las leyes, criticamos las sentencias, y si tú lees de personas que no son partidarias de algún partido político, no son afines a un partido político, siempre hay una crítica a esta decisión. Ahora, Humala Heredia. Por supuesto. Claro, y por eso le decía, doctor, porque... Pero tú dices, no, hay para ambos lados. A Humberto Abanto, por ejemplo, que no es, nadie me va a decir que el doctor Abanto, pues, es cercano a los Humala. Correcto. Pero el doctor Abanto muy claramente dice, oye, esta sentencia es un despropósito, lo ha criticado. Pero absolutamente. El doctor Humberto Abanto, es un despropósito. Exacto, pero el doctor Humberto Abanto sí cree que la investigación al expresidente Martín Vizcarra es correcta y que probablemente el Poder Judicial lo sentencie. Pero es que el doctor Humberto Abanto, y con todo el respeto, porque además es un gran abogado, tiene una posición claramente opositora al señor Martín Vizcarra. Pero también ha sido opositor a Humala. Bueno, eso no lo sé. La verdad, no he hecho seguimiento a ello, pero lo que sí te puedo decir... A lo que voy, doctor, hay más consenso en el caso de Vizcarra de que es culpable. Pero permíteme desarrollar. Es que el señor Martín Vizcarra nunca se pudo defender en su oportunidad porque incluso hasta el año pasado, a finales, le prohibieron salir en medio de comunicación a hablar del caso. No puedes comparar situaciones absolutamente distintas. En el caso de Martín, tú dices, existe un colaborador. En el caso de Lomas de Hilo, hay... No. Un momentito, siempre te he pedido que diferencies. No, es que tienes que diferenciar. Una cosa es el caso Lomas de Hilo y otra cosa es el caso Hospital de Moquegua. Son dos casos. En el caso Lomas de Hilo... 9 años y 6 años. No, pero un momento. En el caso Lomas de Hilo, y que quede claro para absolutamente todos, solo hay un colaborador y nadie ha corroborado su versión. Nadie ha indicado que el señor Martín Vizcarra haya tenido información confidencial, nadie ha indicado que éste le haya entregado información confidencial, nadie ha visto supuestamente la entrega de un presunto soborno. Entonces, no hay ningún elemento que pueda corroborar la versión de un autoconfeso como delincuente. Ya, claro, eso pero debe quedar absolutamente claro. Insisto, efectivamente, son dos casos, Lomas de Hilo y el caso del Hospital Regional de Moquegua. En ambos casos son dos empresas constructoras distintas. En ambos casos, los gerentes de las dos empresas constructoras han dicho que le entregaron coimas al expresidente Martín Vizcarra. Y está el señor Hernández, que era el amigo, mano derecha de Martín Vizcarra, con el que tenía los chats. Pero que quede claro, Omar, que en Lomas de Hilo... Es falso que haya diferentes pruebas. Hay un solo colaborador. Y en el caso Hospital de Moquegua, porque permíteme desarrollarlo, tú dices, bueno, hay varios empresarios que han hecho una colaboración eficaz corporativa, que han participado de un mismo procedimiento de colaboración eficaz. Si han participado en el mismo procedimiento, ¿tú crees que si hubieran tenido la finalidad de decir la verdad? Al contrario, han concatenado sus versiones, porque si no las colaboraciones les hubiese sido rechazadas. Pero, doctor, entiendo la defensa que usted ha hecho y que ha planteado, digamos, para sostener y defender al presidente Vizcarra. Pero no solo es una cuestión de prueba, también es una cuestión jurídica. Pero lo que voy con la posibilidad que ve la policía, insisto, con la posibilidad de fuga que hoy ve la policía en este informe. Vuelvo al mismo tema. Hay cierto consenso de juristas que creen que al presidente Martín Vizcarra lo van a sentenciar a esos 15 años que está pidiendo la Fiscalía. Es que hay una presión política inmensa en contra de toda la magistratura. Ha habido un juicio paralelo durante años contra el señor Martín Vizcarra y que, claro está, se ha generado una corriente de opinión. Pero ojo... Pero eso aumenta el peligro de fuga. Una cosa es la verdad objetiva y otra cosa es lo que pretenden que los oyentes, que los pobladores, que los ciudadanos interpreten sobre esa realidad objetiva. Pero esa mayor posibilidad a que el sentencien al expresidente Martín Vizcarra no incrementa justamente la posibilidad de fuga que hace que la policía tenga que estar más atenta lanzando estos informes. Pero que estén atentos, que estén atentos. Nadie les ha pedido que se desatienda el señor Martín Vizcarra, te reitero.
Él tiene seguimiento permanente, resguardo y protección permanente 24 horas del día, los 7 días de la semana, por 10 miembros de seguridad del Estado. Es que a lo que voy, usted denuncia, por eso vuelvo al inicio, porque usted denunciaba psicosocial, persecución política. No, bueno, acá pues hay un informe de inteligencia que hace la policía diciendo, oigan, cuidado que es probable que al señor lo sentencien y es probable que pueda fugar, a tener cuidado. Es un informe de inteligencia. Las notas de inteligencia no necesariamente son verdades. Y eso la jurisprudencia lo ha dicho. Son claramente... Hasta pueden ser rumores, insisto, pueden ser especulaciones. Es una nota probablemente de, oye, cuidado, a estar atentos con esto. Y también pueden servir para psicosociales. Pero claro, lo que usted está diciendo que es persecución política, psicosocial, y cuando lo que hace la policía es, oye, hay que estar prevenidos porque estos son los escenarios que se pueden plantear. Se pueden plantear muchas cosas, pero ellos no son jueces. Ahora, ¿para usted entonces este reporte es inválido? Por supuesto, no tiene ningún elemento objetivo. No ha señalado ningún elemento que pueda sostener esa información. Y acá quiero dejar algo absolutamente claro. El señor Martín Vizcarra no se ha comunicado personal, directa o indirectamente con ningún miembro de la Embajada de Bolivia o de Brasil. Ya, bueno, para usted es inválido porque no hay, desde su punto de vista, argumentos, pero es un documento oficial de la policía, y yo insisto, que plantea escenarios, y un escenario que para muchos juristas es un escenario muy probable, es que el Poder Judicial va a sentenciar condenatoriamente al expresidente Vizcarra. Te reitero, acá hay una falencia no solo probatoria del caso, sino una falencia jurídica. El señor Martín Vizcarra ni siquiera tenía esa competencia o esa facultad que el Ministerio Público señala habría sido el intercambio por recibir un presunto beneficio indebido. Doctor, ¿no? ¿cuándo? Para mí queda absolutamente claro. La pregunta ahora clave es ¿cuándo el Poder Judicial va a tomar la decisión? ¿En qué etapa justamente este proceso están en este momento? Estamos todavía en los exámenes periciales, ¿no? Estamos exponiendo... Bueno, nos toca este día lunes exponer los informes técnicos de contrataciones del Estado que emitió el perito de la Fiscalía. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que se va a rebatir toda esa información errónea que se dio por un personal que solo tenía la certificación básica por el organismo supervisor de contrataciones del Estado. La verdad, sin experiencia en contrataciones públicas internacionales, sin experiencia en contrataciones públicas que hayan estado a cargo de organismos internacionales, y por lo tanto no tiene ninguna validez esa información. Claro, pero el Poder Judicial, ¿cuándo estaría tomando una decisión en primera instancia? Calcularíamos julio, agosto. Ah, bueno, todavía no es... Porque claro, uno ve este informe policial y dice, bueno, esto ya se va a tomar quizá de aquí a 2 semanas. Se tienen que leer todas las documentales. Todavía viene una fase de prueba excepcional, hay una fase también de los alegatos finales. Esto no va a ocurrir en mayo ni en junio, por lo menos. Y una última pregunta, ¿cómo va en el plano exterior? Porque entiendo que la defensa también del expresidente Martín Vizcarra está abocada a que él pueda ser candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo va, digamos, el pedido, la objeción que han hecho ante la Corte Interamericana? El que está abocado en ser candidato a la presidencia de la República es el señor Martín Vizcarra. Claro. Nosotros no ejercemos labor partidaria. ¿En qué sí hemos apoyado al señor Martín Vizcarra? Es en la formulación de los escritos para acudir a estos organismos internacionales. En esta labor técnica que hemos realizado, ya se ha presentado la petición, también ya se presentó la medida cautelar ante la comisión y estamos a la espera de una pronta respuesta. Muchísimas gracias, como siempre, al doctor Erwin Sicha, abogado del expresidente Martín Vizcarra, sobre este informe de la Policía Nacional del Perú de una posible fuga del exmandatario. Vamos. Yeah, believe me, I need to keep myself alive.